Vamos con un bloque. Este bloque es con el tema la estrategia de movilización de financiamiento sostenible y la taxonomía sostenible de México como herramientas clave de la política pública financiera para la sostenibilidad. En el primer tema tenemos la estrategia de movilización de financiamiento sostenible a cargo de la maestra Regina Rosales Talamás. Adelante, maestra. La maestra Regina Rosales Talamás es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con maestría en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, directora general encargada de foros internacionales y financiamiento sostenible en la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente fue responsable de supervisar la emisión de los bonos soberanos objetivos de desarrollo sostenible de México. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos mucho por parte de la Secretaría de Hacienda la invitación a este segundo foro. Este bloque viene un poco largo, nos vamos a dividir por los temas, pero nos gustaría hacer ciertas pausas para poder interactuar con ustedes si es que tienen algunas preguntas, comentarios, etcétera. Yo voy a hablar primero sobre la estrategia de movilización de financiamiento sostenible y eventualmente el resto de mis colegas hablará sobre la taxonomía sostenible de México. Bueno, esta es la estructura de la sesión. Vamos a estar hablando primero entonces de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, que es un documento que se publicó en 2023. La siguiente sección es la taxonomía sostenible. Eventualmente igual les vamos a presentar el manual. Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar también del manual de la taxonomía sostenible, que es un documento que se está preparando justamente para todos los usuarios de este, digamos, diccionario, y vamos a revisar también un caso práctico de la taxonomía. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Regina Rosales, soy directora general encargada de foros internacionales y financiamiento sostenible de la Secretaría de Hacienda. Primero que nada, me gustaría empezar platicando un poco sobre el contexto de México y lo que nos lleva a crear este tipo de documentos como es la estrategia de movilización y la taxonomía sostenible. Primero que nada, pues sabemos que México es un país de ingreso medio, está estratégicamente ubicado y es un país mega diverso, pero con profundas desigualdades y una gran vulnerabilidad al cambio climático y a los desafíos sociales. Alrededor del 40% del total del territorio nacional está expuesto a fenómenos hidrometeorológicos y más del 50% del territorio ya ha sido afectado alguna vez por desertificación y el 68% de la población ha sido afectada por lo menos una vez por un desastre natural. Según las cuentas ambientales del INEGI, el 50% depende directamente de servicios ecosistémicos, pero el deterioro de los ecosistemas genera costos por degradación ambiental que pueden llegar a representar hasta 4.5% del PIB. Las zonas más vulnerables del país, como sabemos, se encuentran al sur-sureste, especialmente 3 estados enfrentan riesgos climáticos como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Y tenemos bastantes brechas socioeconómicas a nivel nacional. El 36% de la población vive en situación de pobreza y 36.7% también enfrenta pobreza energética. Las entidades federativas situadas al sureste del país concentran los niveles más altos de pobreza y al mismo tiempo son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. En cuanto a la desigualdad laboral, también es importante mencionar que las mujeres seguimos ganando en promedio 34.5% menos que los hombres y solo el 26% ocupa puestos de alta dirección. Esto es un llamado a la acción, sobre todo a los gobiernos subnacionales, que son clave para enfrentar estos desafíos de forma integral y territorialmente adecuada. La acción climática, la equidad de género y el desarrollo sostenible deben de ir de la mano desde lo local.
Ahora, hablando de las necesidades de financiamiento sostenible, es importante mencionar que nos enfrentamos a distintos retos de manera simultánea y debemos de disminuir tanto las brechas socioeconómicas como atender a las vulnerabilidades climáticas. Según estimaciones realizadas desde la Secretaría de Hacienda, para cubrir las necesidades de desarrollo sostenible del país, se requiere movilizar alrededor de 13.6 billones de pesos entre 2023 y 2030. Esto es aproximadamente 5.4% del PIB. Lo anterior se logrará con el trabajo conjunto y coordinado entre actores públicos y privados, especialmente integrando empresas sociales y comunitarias, organismos internacionales como el BID, por ejemplo, sociedad civil organizada y la academia. Ahora, platicando sobre la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, el objetivo general de este documento es guiar la transformación del sistema financiero mexicano hacia la sostenibilidad mediante instrumentos innovadores como los bonos temáticos, la taxonomía sostenible, los fondos medioambientales, fondos climáticos multilaterales, etc. Esta estrategia se planeó para que descanse en 3 pilares. El primero es gestión financiera pública sostenible, el segundo es movilización de financiamiento sostenible y el tercero son las acciones transversales. Las líneas de trabajo y actividades estratégicas incluidas en cada sección se adoptan de manera voluntaria, es decir, este es un documento guía que se intenta ver como una política fiscal pública. Y este documento se planeó respetando siempre los principios de justicia climática, justicia ambiental y justicia social, principalmente para cumplir con los acuerdos internacionales que tenemos como país, como mencionaban el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Marco de Kunming-Montreal. Ahora, platicando sobre el primer pilar, que es la gestión financiera pública sostenible, este pilar busca incorporar la sostenibilidad en las finanzas públicas mediante varias medidas, como por ejemplo la alineación del presupuesto del PEF con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esto es una manera para promover la inversión pública mediante actores como la banca de desarrollo y para financiar la transición justa en México. Desde 2018 los programas presupuestarios del PEF han estado vinculados a los ODS. Este fue un ejercicio que se planeó en su momento con PNUD, se realizó una metodología muy específica donde las líneas presupuestarias tienen objetivos específicos que pueden ser replicables o comparables con los objetivos, las metas y submetas de la Agenda 2030. Para 2025, el 84.5% de los programas presupuestarios del PEF están alineados por lo menos a uno de los ODS. La meta que se asocia en nuestra estrategia de movilización y financiamiento sostenible es mantener de aquí a 2030 de forma anual por lo menos un 80% de estos programas presupuestarios alineados por lo menos a un ODS. En cuestión de inversión pública sostenible, del 2019 al 2022, la banca de desarrollo movilizó 56,000 millones de pesos en proyectos sostenibles. Esta movilización se logró a través del desarrollo de instrumentos de financiamiento sostenible como son créditos, como son préstamos, garantías y bonos. La adopción de prácticas ASG como políticas internas, estrategias de género y creación de capacidades al interior de las instituciones también es un elemento clave. Aquí la meta asociada para la estrategia que tenemos es movilizar de 2023 a 2030 160,000 millones de pesos a través de Fonadín y Banca de Desarrollo. Pasando al pilar 2, que es la movilización de financiamiento sostenible, me gustaría platicarles sobre el mercado de deuda sostenible que tenemos en México. En los últimos años, desde 2020, se ha ido consolidando este mercado de deuda sostenible de manera robusta, ya que se han estado impulsando la emisión de bonos temáticos, que estos incluyen bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, tanto del sector público como del sector privado.
Desde 2015, que fue la primera emisión de un bono temático por parte de Nacional Financiera, hasta febrero de este año, se han emitido poco más de 1 billón de pesos en bonos temáticos, con una participación clave de la banca de desarrollo, que representa alrededor del 21% de lo emitido, que esto equivale a 256,000 millones de pesos. Como les mencionaba, desde el 2020 México ha desarrollado las curvas de rendimiento sostenible. Desde la primera emisión del Gobierno de México como emisor soberano, de los bonos ODS, que son los bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estos bonos integran los criterios ASG que ya mencionábamos. Este ejercicio de emisión de bonos temáticos se logró gracias a la vinculación del presupuesto con los ODS, lo que les mencionaba, que justamente se equipararon los objetivos del PEF con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se revisa qué tanto del presupuesto de egresos de la Federación está vinculado a estas metas de la Agenda 2030 y con base en eso se puede emitir la deuda temática o sostenible. Hasta febrero de este año, México, como soberano, ha emitido más de 408,000 millones de pesos en diferentes tranches y en diferentes instrumentos. Tenemos bondes G o bonos S en el mercado local, además de los mercados internacionales como mercado de euros, mercado de yenes y mercado de dólares. Esto nos ha traído muchas ventajas. Tenemos una gran diversificación de nuevos inversionistas que entran a México que tienen mandatos ASG. También nos ha permitido desarrollar las curvas de rendimiento sostenible y ser referencia para el resto de los emisores. También da mucha mayor visibilidad a los proyectos enfocados a reducir las brechas sociales y enfrentar el cambio climático. Estos proyectos que están incluidos en las líneas presupuestarias, podemos hacer un tracking de cómo se comportan y cuál es el desempeño que tienen, lo cual ofrece también mayor transparencia y alcance para posicionar la política de sostenibilidad de México. Y esto se logra a través de varios ejercicios de reporte. Aquí les presentamos una línea del tiempo más o menos de lo que hemos estado haciendo desde la Secretaría de Hacienda. En 2020 se publicó el marco de referencia de los bonos ODS y fue la primera emisión en euros por 750 millones de euros. Y bueno, en el mercado local lo inauguramos en 2022 con bondes G, que es el instrumento que les mencionaba, esa tasa flotante. También tenemos el bono S, que ese lo inauguramos en 2023, que es a tasa fija, y esto nos permitió ampliar pues las fuentes de financiamiento. Aquí también en la línea del tiempo les presentamos en qué momento estuvimos publicando cada uno de los reportes. Estos reportes los publicamos de manera anual, se transparenta el ejercicio de los proyectos que están incluidos como gastos elegibles para estas emisiones y los resultados que tienen, es decir, cuál es el impacto que tienen tanto en el medio ambiente como en la población. Para platicarles un poquito más del marco de referencia, este marco de referencia nos permite emitir, tiene una flexibilidad para poder emitir bonos sociales, verdes o sostenibles, dependiendo de la alineación que tengamos del presupuesto de manera anual. Y pues está alineado a todas a los principios de bonos verdes, principios de bonos sociales y la guía de bonos sostenibles establecidos por ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercados de Capital. Es decir, estamos alineados con las directrices internacionales que rigen este tipo de emisiones temáticas. Publicamos este marco, como les mencionaba, en 2020. Aún no hemos tenido cambios, digamos, en este manual. Eventualmente la idea es ir mejorando e ir presentando nuevas versiones conforme lo que vayamos emitiendo. Y como mencionaba, este marco permite tener una lista de gastos elegibles o proyectos que estén enfocados a gastos verdes, por ejemplo, como agua, energía renovable y biodiversidad. Y por la parte de los proyectos sociales tenemos educación, salud y desarrollo económico. Por otro lado, el reporte, esta es la portada del último reporte que publicamos del 2024.
Este reporte presenta un monto total equivalente de las emisiones del año previo realizadas por México como soberano y básicamente nos enseña cuáles son las contribuciones al cumplimiento de cada uno de los programas presupuestarios que tenemos en la lista. Estos reportes cuentan con opiniones no vinculantes de PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de que nuestro marco y la lista de gastos elegibles cada año pasan por un proceso de revisión por segundas partes, lo que se llama SPO, Second Party Opinion. Y platicando ya más sobre el financiamiento sostenible subnacional, me gustaría platicarles de estos 3 casos. El primer ejemplo que tenemos es del Gobierno de Baja California, que en 2022 publicó el Marco de Bonos y Financiamiento Sostenible. A partir de ello, en diciembre del mismo año, NatBank, que es el banco de desarrollo de Norteamérica, aprobó un crédito sostenible para Baja California por 3,000 millones de pesos a 30 años. Estos recursos específicamente se destinarán a proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como adquisición de equipo para servicio público de agua eficiente y confiable. El segundo ejemplo que me gustaría platicar es del Gobierno del Estado de México, que también publicó su marco de referencia de bonos sostenibles en mayo del 2022 y en septiembre del mismo año colocó 2,890,000 millones de pesos a 15 años. Y para ellos el uso de estos recursos va para transporte limpio, apoyo a grupos vulnerables y a personas en situación de vulnerabilidad y a acceso a servicios esenciales. El último ejemplo es el del Gobierno de la Ciudad de México, que publicó su marco de referencia desde 2016 y desde entonces hasta el 2018 emitió 3 bonos verdes por un monto total de 4,100 millones de pesos y estos recursos se destinaron para ahorro y uso eficiente de energía, abastecimiento de agua potable y transporte público sustentable. Ahora, seguimos en el pilar 2 de la estrategia, pero me gustaría platicar de los fondos multilaterales climáticos. En primer lugar, está el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o GEF, por sus siglas en inglés. Y este fondo fue creado en 1991 y desde entonces ha financiado proyectos en áreas como biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación de tierras y productos químicos y residuos. Para la última reposición de este fondo, que fue la 8ª reposición, México recibió una asignación de 72 millones de dólares, de los cuales ya tenemos asignados alrededor de 70. Y un ejemplo de los proyectos financiados por esta 8ª reposición está el proyecto de restauración de ecosistemas y medios de vida sostenible en el corredor biocultural del centro-oeste de México, o lo que conocemos como COBIOCOM. Este tiene una zona de implementación en estados como aquí Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Aquí el objetivo principal es reconstruir la integridad ecológica y promover la recuperación verde mediante la gestión integrada del paisaje, la gobernanza multinivel y el financiamiento innovador. Un segundo fondo del cual me gustaría platicarles es el Fondo Verde para el Clima, o GCF por sus siglas en inglés. Y este es un mecanismo financiero creado igual por la Convención Marco de las Naciones Unidas. Este fondo se creó en 2010 y en México actualmente tenemos 12 proyectos, 9 que son regionales o multipaís y 3 que son nacionales. Y estos proyectos en México se implementan por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Aquí me gustaría platicarles del proyecto Balsas, que este proyecto fue desarrollado junto con la CONAFOR. Su objetivo es transformar los incentivos para el desarrollo rural con un enfoque en la conservación de los recursos forestales y el fortalecimiento de capacidades institucionales y locales. Este proyecto Balsas cuenta con un mecanismo financiero innovador, ya que combina diversas fuentes y modalidades de financiamiento, incluyendo créditos y donaciones provenientes de organismos financieros internacionales, además del GCF y aportaciones del gobierno.
Este proyecto Balsas ha movilizado un monto de $91 millones y esto lo posiciona como una de las iniciativas más relevantes en materia de financiamiento sostenible. Ahora, pasando al pilar 3 de la estrategia, mencionábamos que eran las acciones transversales y estas acciones buscan asegurar la implementación efectiva de la estrategia a través de creación de capacidades y transversalización de la perspectiva de género en el monitoreo y seguimiento de todas las acciones que tenemos listadas. Aquí uno de los desafíos más persistentes ha seguido siendo la desigualdad de género, ya que este es un fenómeno que atraviesa sectores, incluyendo los sectores financieros también. Actualmente, el 46% de las mujeres forman parte de la población económicamente activa frente a un 75.9% de los hombres. Esto es una gran evidencia de las barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres al mercado laboral. Estas cifras no solamente reflejan la desigualdad, sino también una pérdida de talento y oportunidades para el desarrollo sostenible. Afortunadamente me gustaría destacar algunas de las iniciativas que se han ido adoptando a lo largo de los años. Por ejemplo, destaca la creación del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las entidades financieras, o lo que conocemos como el CIGEF. También está el impulso de instrumentos de financiamiento con enfoque de género, como los bonos de género, hablábamos de los bonos temáticos, verdes, sociales, etcétera. También existen bonos de género que se enfocan principalmente a dar oportunidades de negocio, por ejemplo, a pymes lideradas por mujeres. También tenemos la integración del índice de igualdad de género de la taxonomía, que vamos a platicar más adelante de este índice de género. Y pues también las instituciones como la Banca de Desarrollo han ido avanzando en sus políticas internas y han comenzado a aplicar incentivos fiscales con perspectiva de género. Ahora, la meta en este pilar 3 es lograr una mayor equidad entre los niveles del sistema financiero con base en lo que ya explicaba. Se espera que el 100% de las entidades financieras cuenten con una política o plan de acción de género. Se busca avanzar hacia una representación más equilibrada de los niveles de toma de decisión, con una meta de tener 6 mujeres por cada 10 hombres en las posiciones de dirección general. Y pues principalmente estas metas no solamente son alcanzables, sino que son indispensables para poder obtener el desarrollo sostenible en el país. También se incluye en el pilar 3 de acciones transversales las soluciones basadas en la naturaleza y la conservación de la biodiversidad dentro del sistema financiero. La conservación de la biodiversidad ya no solo es un tema ambiental, sino que ha pasado a ser un tema económico y de importancia financiera. Las soluciones basadas en la naturaleza, como se les conoce, ofrecen retornos económicos hasta 10 veces mayores que las inversiones iniciales. Según datos del INEGI y de Biofin, entre 2018 y 2022, el gasto anual promedio en biodiversidad fue solo de 15,000 millones de pesos, muy debajo de los 216,000 millones requeridos. Aquí hay un gran déficit y esto resalta la urgencia de movilizar más recursos hacia la restauración de ecosistemas. Aquí también hemos tenido varios avances que me gustaría resaltar. Está la creación del Comité de Finanzas Sostenibles, con líneas específicas en materia de biodiversidad, tales como el desarrollo del análisis sobre riesgos fiscales asociados a la pérdida de biodiversidad, como parte de un enfoque preventivo y de resiliencia financiera. También se encuentra el objetivo de biodiversidad dentro de la taxonomía como una meta a desarrollar para poder guiar las inversiones con base en ciertos parámetros que busquen proteger y restaurar el ecosistema. Está también la incorporación de marcos institucionales como TNFD, el Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, y los lineamientos del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la CINIF, que buscan fortalecer la regulación en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. También aprovechamos los recursos internacionales, por ejemplo, del GBFF, que es el Global Biodiversity Framework Fund, que es otro de los fondos multilaterales a los que México tiene acceso, y la participación en iniciativas clave como la Enviomex, que ya se mencionaba, orientadas al financiamiento de la biodiversidad.
Aquí la meta para 2030 es avanzar hacia una regulación obligatoria que exija a las instituciones financieras evaluar y divulgar los riesgos vinculados a la biodiversidad y fomentar la toma de decisiones financieras alineadas con la protección del capital natural. Por último, me gustaría presentarles la plataforma de finanzas sostenibles que tenemos desde la Secretaría de Hacienda. Esta es una plataforma donde se incluye toda la información que hemos conversado hasta ahora y es un recurso público para pues, todos en general. Básicamente aquí están las secciones de interés que son las finanzas sostenibles, la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, la taxonomía sostenible de México, los fondos, los bonos soberanos ODS del Gobierno de México y los fondos climáticos ambientales que ya mencionaba. Aquí me gustaría hacer una pausa muy breve para ver si tienen alguna pregunta o comentario. La siguiente sección vamos a empezar a platicar sobre la taxonomía sostenible de México, entonces si quisieran preguntar algo sobre la estrategia, pues adelante. Pues parece que quedó muy claro. Adelante. Sí, digamos, la taxonomía es un documento guía justamente para la creación de instrumentos financieros, no solamente desde la banca de desarrollo, sino también la banca comercial. La idea es que cada vez más el sector financiero vaya participando, vaya aprovechando este diccionario de qué es sostenible en un lenguaje más financiero. Banca de desarrollo, por ejemplo, NAFIN ya emitió bonos alineados a la taxonomía. No me gustaría meterme tanto a taxonomía porque ahorita vamos a hablar justamente de eso, pero la idea es ir haciendo que la banca comercial adopte estos lineamientos para que todos podamos tener un lenguaje común, por así decirlo. De igual manera, por ejemplo, los bonos locales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Baja California, sus marcos de referencia en su momento, digamos, el parámetro internacional que tenemos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La idea es que eventualmente la taxonomía y la estrategia sean los documentos guía para que todos estemos alineados, todos tengamos las mismas métricas y parámetros para saber qué es sostenible, qué es financiable dentro de estas categorías, etcétera. Y pensando en productos específicos, por ejemplo, no vengo a hacer ningún comercial, pero sé que hay bancos que ya tienen hipotecas verdes que están alineados con la taxonomía sostenible de México. Entonces, la idea es ir creando cada vez más este tipo de instrumentos para que podamos tener, pues sí, este entendimiento común y empezar a alinear todo el sistema financiero hacia la sostenibilidad. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Les doy la palabra a mis colegas.